Bueno, pues estamos ya aquí en la última parte de nuestro programa, de nuestra edición 411 de La Iglesia en Casa, pues para analizar esta última parte, el sermón del pastor, que, no sé, compañeros, ha venido con fuerza, ¿eh? Nos dejó el otro día cuidando de nuestro jardín, encargándonos que estas vacaciones lo cuidáramos, que lo preparásemos. Pues nos ha hecho que lo abonemos bien, porque ha empezado como tiene que empezar, invitándonos directamente a que trabajemos por el Señor. Me ha encantado la pregunta inicial, cómo reaccionar, ¿verdad?, ante la injusticia, cómo reaccionar ante los conflictos, ante la opresión, ante las cosas terribles. Es verdad que a veces a uno le da por esa vena malvada que todos tenemos dentro. Esta semana a una vecina de allí al lado de casa, una mujer de 82 años, lo grababa a su hijo con las cámaras, sacaba la basura y de pronto se paró una moto al lado de ella, la agarró de una cadena de oro que tenía, la empujó al bancal, quedó con las piernas para arriba, se bajó de la moto, la arrancó la cadena y se la llevó. Y uno siente una impotencia y un deseo de, si lo pillara por banda, ¿verdad? Pero me gusta mucho, como nos ha dicho el pastor, la oscuridad no se combate con oscuridad, el mal no se combate con el mal, la oscuridad solo se combate con luz. Y a eso somos llamados, a impartir luz en un mundo que cada vez es más oscuro, en que las tinieblas cada vez son más densas y que Satanás se hace más fuerte. Ante eso tenemos un llamado a impartir luz. Una primera aproximación de esta invitación al pastor a no ser vencido por el mal, sino a combatir con el bien el mal. Vamos a empezar, hoy cambio de rumbo, vamos a empezar por Valencia. Levi, esa primera aproximación. Bueno, yo creo que, yo noté algunas cositas y me gustó mucho la diferencia que puso, cómo reaccionas, o sea, reactivamente o proactivamente. Y yo dije, mira, muy bien, para tenerlo muy claro, porque a veces hay conceptos que creemos tenerlo claro, yo lo busqué. Y me encantó la proactividad, o sea, te preparas, la preparación para tener luego una reacción, y la reactividad es que reaccionas en el momento. Y dije, bueno, ya sabemos que hay oscuridad, que hay mal, pues deberíamos reaccionar y prepararnos proactivamente, ¿no? Sin embargo, también anoté, me encantó cuando dicen, no podemos darnos el lujo de dejar de brillar un día. Uh-huh. No podemos ser intermitentes. Y puede ser, y en mi cabeza, que puede ser que la luz empiece a ser un poco tenue, pero no que se apague del total, tenemos que volver a tener, me encantó. Y bueno, sobre todo el amor cura el odio. El amor cura el odio. Ahora, él después dio todas las herramientas que necesitamos para reaccionar proactivamente ante la oscuridad. Fíjate que a veces uno, ya os digo, se le calienta la sangre, ¿verdad? Y dice, si es que yo reaccionaría, pero cuando pensamos en Jesús, ¿verdad? La forma como reaccionaba ante la injusticia, no se quedaba callado, pero no dañaba a las personas. Y no dañaba a las personas porque amaba a las personas, y el pastor nos lo ha centrado muy bien, que luego lo analizaremos. El mal no está en las personas. El enemigo es quien hace daño sobre las personas, y estos reaccionan debido a la influencia del enemigo. El problema no está en la lucha con las personas, el problema es una lucha muy por encima contra poderes, contra potestades que ni siquiera vemos. Esther, esa primera aproximación, por favor. Sigo el mismo hilo. Jesús también fue firme cuando tuvo que ser firme, ¿eh? Y hay momentos de firmeza que están muy especificados, muy explicados en la Biblia. Y hubo algún momento en el que le llamó sepulcros blanqueados a alguna gente, generación de víboras y cosas por el estilo, ¿eh? Quiero decir, no se trata de que ahora nosotros nos pongamos a decir eso, pero me entendéis. Es decir, él en su momento también, para defender a aquellos que estaban siendo atacados, también adoptó posiciones firmes, ¿eh? Y también cogió las cuerdas y tumbó las mesas de los cambistas. Es decir, tuvo que posicionarse y tuvo que tomar efectivamente medidas. Y yo a lo mejor, como primera aproximación, me acerco y lo hilo con lo que estábamos estudiando en la escuela sabática, con el planteamiento que nos hace con respecto a esto de
el mal que no quiero hacer ese hago, el bien que quiero hacer no hago. Y he utilizado, que es muy interesante y es bueno recordarlo, la cuestión de la manipulación. Hablábamos antes de que la ley nos permite una zona segura, una zona de libertades, una zona en la que yo me encuentro, ¿verdad?, siguiendo las pautas que Dios me ha marcado en un ámbito de libertad y de seguridad. Lo que quiere el enemigo es justo lo contrario. Quiere esclavizarme, quiere manipularme, no alude a mis libertades. Satanás lo que quiere es que yo no haga lo que quiero hacer, que haga otras cosas. Y me ha parecido una idea muy interesante que empecemos con el enfoque del encuadre correcto, ¿no? Y él nos decía, esto del conflicto del bien y el mal, ¿verdad?, no es una lucha entre personas. Esto tiene que ver con que estamos en medio de ese conflicto cósmico del que tanto hemos hablado y el manipulador nos está manipulando. Y también es bueno que a veces recordemos eso en el sentido, ¿verdad?, también de juzgarnos con un poco más de cariño a nosotros y también a los demás, ¿no? Muchas veces hacemos lo que no queremos hacer y no hacemos lo que querríamos hacer. Entonces hay que recordar que estamos en el mundo caído, que estamos camino del tiempo final y que ahora la cuestión es más complicada. Y ese mal que no descansa nunca está haciendo más daño que nunca también. Así que sería bueno que lo recordemos también, pues para tener ese encuadre que, bueno, también nos ayuda a salir de ahí con un poco más de cariño para entendernos más a nosotros mismos y también entender más a los demás que están en luchas parecidas. Luego, si nos da tiempo, podremos desarrollar un poco porque, Levi, tu primer pensamiento me ha venido mucho a la cabeza con este sermón del pastor, con esa tibieza, ¿verdad? Es verdad. Esa zona de confort de aquellos que se permiten el tomarse descanso para no hacer el bien cuando hay que hacerlo, de tomarse vacaciones del cristianismo. Luego lo desarrollaremos, pero va todo muy hilado. Sí, como siempre. Yo no sé siempre. cómo no no aclaramos que siempre va todo muy hilado. Porque quien dirige es el de arriba, eso está claro. Yo dije, hoy siento que todo, como que profundizamos y la perla, el toque final lo dio el pastor, pero estamos hablando del mismo enfoque, todo sumamente helado porque definitivamente Dios dirige. Sobre todo pienso que Dios sabe lo que yo necesito. Si cada uno sabe lo que necesito escuchar y lo que necesito retomar todos los días y cada sábado. Y aunque aquí no hay guiones, porque nos lanzamos así sin red cada sábado, yo estoy seguro que hay un guión trazado por el cielo con letras de oro en el cual nos va dirigiendo cada semana y va llevándonos por donde Él quiere para que transmitamos su palabra. Felipe, ese primer acercamiento al sermón. Pues a mí me ha gustado mucho el texto con el que ha empezado el pastor. Romanos 12, 21. Y me ha gustado por el planteamiento que el apóstol Pablo hace cuando lo escribió. Y quizá porque me ha tocado la vena deportiva, ¿no? Esta competitiva, ¿no?, que tenemos, ¿no? Porque fijaros que dice, no permitas que te venza el mal. Podría haber dicho Pablo, oye, no os dejéis llevar por el mal, no os acerquéis al mal. Pero quiero destacar la palabra venza. Porque cuando practicas un deporte de equipo, cuando sé lo que hemos jugado a fútbol, a voleibol, a otro tipo de deporte, cuando el partido ha terminado y has perdido, cuando has sido vencido por otro equipo, ya no hay solución. Y en cambio me gusta, ¿no?, de que en este sermón del pastor, que como decía Richard, ha sido fuerte, ¿no? Hemos pasado del placentero verano, ¿no?, a la lucha, ¿no? Empieza con este versículo porque te dice, no permitas que te venza, sino no pierdas el partido, ¿no? Y te da la solución. ¿Qué solución te da Dios para no perder el partido? Vence tú con el bien. Con el bien. Fíjate que en ese vencer a veces uno piensa, bueno, solo me puede vencer si hago el mal. Pero no. No, te puedes dejar perder. Claro. Uno cuando no ayuda al oprimido, uno cuando no hace las cosas, uno cuando mira para el lado contrario, el mal está venciendo. Y nos ha dicho el pastor, lo ha repetido hasta la saciedad, el mal no descansa. Entonces, somos embajadores del bien, somos embajadores de la luz de Cristo. Tenemos el deber de luchar contra la oscuridad, contra el mal. Sí. Y cuando no cumplimos con nuestro deber, vence el mal. El mal no es solo una cuestión de, bueno, he hecho lo malo. No, es que cuando dejas de hacer lo bueno, estás haciendo lo malo. Si seguís el deporte, os gusta el deporte, a mí, por ejemplo, en el tenis, hay una estadística que me gusta mucho, que le llaman los errores no forzados.
y te dice que un jugador ha tenido tantos errores no forzados y son equivocaciones propias. Y a veces un poco lo que pasa en este texto de Pablo, ¿no? Es eso de que una cosa es que el mal te venza y otra cosa es que tú cometas una serie de errores no forzados y termines perdiendo el partido no por lo que el mal hace sobre ti, sino por lo que tú has dejado de hacer. Que quizás sea un poquillo la idea de que el pastor no quería dar. Hay errores no forzados, ¿verdad? Cuando uno se dedica todo el día a trabajar para intentar acumular riquezas, ¿verdad? Y deja de predicar la palabra de Dios, deja de compartir la luz. Cogemos este texto: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. El mal no consiste solamente en cuando haces las cosas malas, sino cuando dejas de hacer las buenas, cuando dejas de tener esa relación constante y diaria con Dios, cuando dejas de ser embajador de luz para los demás. Cuidado que el mal te puede vencer. Y bueno, no sé a alguien que le guste perder, ¿verdad? A mí no me gusta perder. A mí tampoco. Ni a las chapas, como se decía antes. Pero eso de que me pueda vencer el enemigo, me entra así por dentro como pues va a ser que no. Pero fíjate, siguiendo con el tema ese de la tibieza, claro, que nos venza, yo básicamente me interesa vencer a la muerte, básicamente, ¿no? Y luego hablamos, pero si tengo que ganar otras victorias, no lo sé. Probablemente quedan todas muy por detrás, pero, ¿sabéis? Estaba pensando también, tomaba nota mientras nos comentaba el pastor y siguiendo con lo que comentas, Richard, que uno de los delitos más feos, porque es feísimo, es este del delito de omisión de socorro. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, pues si ha tenido la mala fortuna de atropellar a alguien o ser causante de un accidente o ser causante de algún estropicio, ¿no? Y haberle hecho daño a alguien, de lo peor que puedes hacer, de hecho, es irte y no echarle una mano. O sea, yo creo que incluso peor que el hecho del accidente, porque podemos tener un error, se nos puede haber ido el coche o puede haber ocurrido algo que no deseamos que pase, pero bueno, podemos ser causantes de algo, pues eso, no forzado. Pero qué feo es que alguien, ¿verdad?, le haga daño a otra persona, se levante y se vaya. Y esto ocurre muy a menudo. Y la omisión de socorro, la omisión de ayuda, la omisión, sí, yo sé que está ocurriendo algo en el piso de al lado, pero me callo, no hago nada, miro para otro lado, como decías antes también, ¿no? Y esto probablemente es mucho más común de lo que pensamos. Y a veces pensamos, claro, para evitar la reacción, para evitar esa proactividad que nos puede llevar a algo que pueda ser vencer el mal con el mal, resulta que probablemente la mayor parte del tiempo lo que estamos haciendo es no hacer lo que podríamos hacer para mejorar las cosas. Qué feo es esto. Y yo notaba omisión del deber de socorro, omisión de hacer el bien, el pecado de no hacer nada. ¿Cuánto puede ocurrir esto? ¿Y cuán peligroso es? Porque esto lo relaciono también con lo que nos decía Levi. Al final es la tibieza, ¿no? Por aquello de no acalorarme demasiado, me quedo aquí, en la tibieza, y estoy comodísima. Del que dirán de tantas cosas, ¿verdad, Esther? Por ejemplo. Veo a alguien que lo está pasando mal, que tiene ansiedad, una crisis psicológica, y yo le podría decir tantas cosas acerca de Jesús que le traerían bien, pero ¿qué va a pensar de mí? Casi mejor no digo nada, me quedo en mi tibieza, me aseguro mi zona de confort y permito que la oscuridad avance en la vida de las personas sin dar la luz que Jesús me dio. Eso es dejarnos que el mal nos venza. Y eso nos invita el pastor a luchar. Y entonces, lo primero que ha hecho es la forma más sencilla, ponernos las cosas claras. Punto número 1. Nuestro ejemplo, Jesús. ¿Vale? Podemos debatir de muchas cosas, pero cuando uno mira a Jesús, es que es tan claro, es tan palpable cómo Jesús trataba a las personas, cómo se interesaba por ellas, cómo se interesó por mí, que es tan difícil rebatir ese ejemplo. Así que punto 1, mira a Jesús. Si quieres vencer el mal con el bien, mira a Jesús, imita a Jesús, sé como Jesús, sé cristiano. Y entonces, bueno, todo es mucho más sencillo, ¿no, Felipe? Sí, sobre todo porque fíjate que todos sabemos que Jesús estuvo trabajando en la tierra por el bien. Y como decía el pastor, ¿no? Sanaba, enseñaba, amaba, y lo estuvo haciendo todos los días hasta que murió en la cruz. Pero es que yo, cuando estaba diciendo esa idea, seguía pensando, digo, pero en la cruz no terminó su amor. No terminó de hacer el bien por nosotros. Sigue trabajando por nosotros. Porque sigue trabajando por nosotros, ¿no? Y incluso aprovechamos las consecuencias de ese trabajo que hizo en su momento, ¿no? Yo creo que es verdad que a veces sabemos que tenemos que tomar como ejemplo a Jesús, ¿no? Y a veces también nos abrumamos un poquillo, ¿no? Pero
creo que es mucho más sencillo de lo que a veces pensamos, ¿no? Porque es verdad que nosotros probablemente no tengamos la oportunidad de sanar a nadie, ¿no? Físicamente. Pero quién O no quizás sabe sí. si espiritualmente sí, ¿no? O O psíquicamente. quizás sí. Pero sí que podemos, como ha dicho el pastor, Jesús trabajaba en favor de los demás para contrarrestar el mal. Yo sí que puedo trabajar, Claro. como sea. Seguro que ahora mismo, si pensáramos durante 30 segundos, cosas que se me ocurren que puedo hacer por los demás, para que un rayo de luz entre en este mundo de oscuridad. Estoy seguro que hay muchas cosas que podemos hacer. Me ha encantado que decía que Jesús tenía una constante abnegación y servicio por los demás. Y según pensaba en esto que decía el pastor, se me venía a la cabeza Jesús, que es mi ejemplo, no distinguía entre buenos y malos. Jesús, cuando entraba en los poblados, sanaba a las personas y no iba diciendo, tú me vas a aceptar, tú no me vas a aceptar, tú te lo mereces, tú... No. Hacía el bien a los demás para contrarrestar el mal. Porque volvemos a la idea de que la culpa no está en las personas. La culpa es del enemigo que daña a las personas. Así que hay que llevar luz a las personas. A los malvados, los que somos malvados, me permitís incluirme, hemos necesitado entender la luz y el amor de Dios para entender que podemos ser amados y que podemos cambiar. Entonces es necesario que esa luz llegue a todos. Jesús hacía eso y a eso somos llamados todos, a trabajar por los demás. Y seguro que hay miles de formas que podemos trabajar por los demás. Seguro que hay miles de formas de romper esa oscuridad y que la gente empiece a vislumbrar el amor de Dios en sus vidas. Fíjate que a lo mejor empieza por algo que también nos decía. Él nos recordaba, citando a Juan 3:16, que Jesús no era indiferente. La indiferencia es uno de los grandes pecados, es otra tibieza más, ¿verdad? El ser indiferente. Yo paso de largo, entonces al no mirar, pues parece que ya no tengo por qué involucrarme, ¿no? Ahí también eso tiene que ver con la misión de socorro, mucho no involucrarme. A veces muy malentendido, ¿eh? Bueno, es que es su vida privada, bueno, es que es su familia, es que es su tema intrafamiliar, es que esto no tiene que ver conmigo, es que ¿qué hago yo metiéndome ahí, no? Sin embargo, me temo que si vamos repasando y rascamos un poquito más este llamado, nos invita sinceramente a involucrarnos, a no ser indiferentes. Nos imaginamos que Jesús hubiera dicho, no, yo no me involucro en la vida de la mujer esta que acaban de coger en el acto de adulterio, porque, bueno, en principio tampoco me la han presentado, ¿no? La he visto pasar por aquí, aunque soy de Salvador, voy de camino y tengo otras cosas que hacer. No nos imaginaríamos esto. Nunca, ¿verdad? Él no era indiferente en absoluto. Y si practicáramos el no ser indiferentes, ya empezaríamos por algo bueno y algo que está al alcance de todos, me temo. De hecho, el pastor nos ha invitado, primer paso, ver a Jesús, segundo, imitar a Jesús. Claro. ¿Verdad, Levi? Y además, en ese imitar a Jesús, y ya te dejo que ibas a decir algo. Sí, es que hay una que estaba pensando y un poquito diferente, dice, me hizo meditar también en que cuando soy instrumento del mal. Sé que la lucha no es contra carne ni sangre y que nosotros somos instrumentos y que muchas veces, pero cuando yo he permitido ser instrumento y oscuridad para otros. Y mi pregunta va para todos, o sea, ¿qué hacemos para no ser esos instrumentos? Porque no nos pongamos aquí que no lo hemos sido. Claro que sí, y reconocemos eso, pero y es difícil. Y yo en esta hora digo, Señor, perdóname cuando la oscuridad ha invadido mi ser y mi forma no te reflejo a ti, sino reflejo al enemigo, porque mi tendencia es hacer el mal. Es mucho más fácil, pero eso no me justifica porque me he alejado de ti y allí cometemos muchos errores, pero yo digo que muchas veces, hablaba con alguien que quiero muchísimo unas semanas atrás, cuando a una persona te hace daño y sigue insistiendo, muchas veces nuestra reacción es reactiva, o sea, es luchar por que la impotencia y defendernos, y a veces hay batallas que simplemente son de Dios. El callar y son, las grandes batallas se ganan de rodillas y no tienes que siempre defenderte tú, porque muchas veces son de Dios. Y sentir no rabia y rencor hacia la otra persona que tú sientes que te está haciendo daño, sino un poquito de dolor y compasión, no lástima, compasión, porque está siendo utilizada por el enemigo y se ha apartado de Dios. Y entonces eso es lo que quiere Satanás, que no solo tú te alejes de Dios, sino que la otra persona también. Y esa es mi reflexión con respecto a mientras los escuchaba, estaba reflexionando sobre esto. Es verdad que a veces hemos podido ser parte de la
de las armas del enemigo. El pastor nos ha llevado en el sermón en un pequeño momento a eso, cuando ha hablado del tema de Pablo y Bernabé, ¿verdad? En aquella disputa con Juan Marcos, ¿verdad? Vale, podemos habernos equivocado. ¿Cómo rectificamos? Qué bien lo hizo Pablo, ¿verdad? Traerme lo que es útil. Tenemos que reconocer cuando hemos hecho las cosas mal, hay que reconocer que las hemos hecho mal. Hay que arrepentirse y hay que cambiar. Y menos mal que tenemos el Dios que tenemos, que está presto para perdonarnos, presto para decir, está bien, has aprendido la lección, no te preocupes, yo cubro tu error. Qué bueno el Dios que tenemos. El pastor nos hablaba de lo que has hablado en la primera reflexión, cuando nos ha llevado a ese talento escondido, ¿verdad? A ese cristiano que por miedo a pues ponerle ahí lo que queráis, porque cada uno tiene sus miedos, decide esconder su talento y no dar luz a los demás. Y cómo cuando viene Jesús le regaña, bueno, lo regaña, me quedo corto, porque es una reprimenda en condiciones, por no haber dado el rédito suficiente, ¿verdad? Por no haber dado luz a los demás, por no haber, tenías poco, bueno, puedes hacer poco, pero tienes que hacer algo. No puedes permitir que la oscuridad avance y que tú te quedes tan tranquilo, no compartiendo con los demás. Si un cristiano no hace su misión, y eso lo repetimos en el programa mil veces, ¿verdad? Pero si un cristiano no tiene misión, no es cristiano. Y el pastor nos ha llevado a ello, a esa zona de tibieza, zona peligrosísima, la tibieza, donde me siento cómodo, me siento seguro, me siento salvo, pero si no soy cristiano, y cristiano en el sentido amplio, si no imito a Jesús, te puedes sentir cómodo, pero warning, cuidado porque estás en pleno peligro, ¿eh? Sí, a mí cuando ha nombrado la parábola de los talentos, me queda con una idea, ¿no?, de que Dios no se enfada, ¿no?, si hacemos las cosas mal. Dios se enfada con nosotros si no hacemos nada. Entonces yo creo que el peligro no es decir es que me he equivocado, es que estoy haciendo mal las cosas, sino estoy haciendo algo. Dios lo que quería es que, en la parábola de talento, lo que quería el Señor es que sacasen provecho, que hiciesen algo con ese talento que le hayan dado. Claro, porque en realidad quien bendice en cualquier acto que hagamos es Dios. Quien produce el crecimiento es Dios. Entonces, en ese talento es Dios quien va a dar el crecimiento, pero si yo no lo pongo ni en marcha, Dios no puede hacer, nada en contra mío. Acaba de llegar Manuel, el pastor. Estamos encantados de Ya no podemos criticarle, ya podemos... Estamos encantados de tenerte aquí y de que hayas entrado con marcha en la iglesia, primer sermón, poniendo los puntos sobre las i. Es un placer escucharte cada sermón, Manuel. Placer mío estar con vosotros. Feliz sábado a todos. A ver si le abrimos el micro. ¿Lo tenemos abierto? ¿Sí? Bien. Estamos hablando acerca de esa parte en la que nos has mencionado acerca de la tibieza, el peligro de la tibieza en el cristianismo. No hay nada más peligroso, ¿verdad?, que sentirse cómodo, sentirse salvo sin ser cristiano, sin imitar a Jesús. Porque para eso sí que no hay remedio, no hay solución, ¿verdad? Cuando uno se siente vacío sí que puede haber solución. Cuando uno se siente pleno da a los demás, pero cuando uno se siente lleno y está vacío, no hay nada más engaños. Sí, y es curioso porque es el estado más agradable, pero es el que Dios más aborrece. O sea, fijaros, la tibieza es algo que el Señor aborrece y a nosotros a veces pues nos agrada mucho, ¿no? Porque estamos haciendo las cosas de Dios, pero no estamos haciéndolas, ¿no? Estamos ahí. Sí, sí. Compañeras, ¿qué os pareció la frase esta de para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada? Por Dios. Esther.
Pues mira, justo hablaba yo, pastor, gracias y bienvenido también de las vacaciones. Gracias por la Nosotros. reflexión, es maravillosa. Justo yo tengo de fondo la imagen de la campaña de End It Now, que hoy se hace a nivel mundial, como sabes, pues el día de énfasis con respecto al tema de la violencia y al tema del posicionamiento de los adventistas con respecto a la violencia, ¿no? Y hoy se hace una mención muy especial a la violencia contra las personas mayores. Y nos invitaba y nos recordaba un texto de Proverbios, pues a alzar nuestra voz por aquellos que no tienen voz y a, efectivamente, pues luchar, ¿no?, por hacer justicia a los desamparados, a las personas con necesidad. Qué pertinente que nos hables de esto y lo podamos enlazar también con algo que estamos reflexionando a nivel mundial. Pero, ¿sabes? Hablábamos antes del deber de omisión de socorro y del daño que podemos hacer cuando no hacemos absolutamente nada. Y la indiferencia y el pecado de la indiferencia. Tú nos preguntabas, ¿cuál es? Me anoté las 3 palabras. Nuestra respuesta, nuestra actitud y nuestra reacción frente al mal. Porque cada uno desde su posicionamiento podrá empezar a hacer algo, ¿no? La respuesta, la actitud y la reacción. A veces cuando pensamos en la palabra reacción pensamos en algo negativo, pero de alguna forma tenemos que reaccionar, ¿no? Para salir de esa tibieza tiene que empezar a ocurrir algo. Y no será malo necesariamente, ¿no? Reaccionar. O que tengamos una actitud, que tengamos una respuesta. Podemos hacer una combinación de todo esto, ¿no? Para que esto vaya bien y para que nos pongamos en movimiento. Sí, efectivamente. Yo decía que la fe es un estado, ¿no? Y la fe tiene que impulsarnos, pues, como dice Santiago, ¿no? La fe sin obras es una fe muerta. Entonces, esa fe tiene que llevarnos a hacer cosas, a ser, yo decía, ser proactivos, no reactivos, ¿no? Y fijaros que a veces el no hacer nada es hacer algo. O sea, a veces tenemos que callar, no, a veces tenemos que callarnos o no hablar nada, porque es mejor callarse que decir lo que vas a decir, porque a veces uno puede estar cabreado, puede estar, cállate, no hablar, o sea, no sé si me explico, o sea, si lo que vas a decir, como decía el filósofo, ¿no? Si lo que vas a decir no va a mejorar la situación, es mejor que no lo digas. Es mejor que te calles, ¿no? Entonces, yo iba un poquito en esa línea, ¿no? Que lo que aflore de nosotros sea el bien, en cualquier momento, ayudar a alguien, como también el trato hacia los demás, o mi actitud frente a circunstancias adversas, ¿no? Porque generalmente solemos ser reactivos y no proactivos, ¿no? Reaccionamos. Yo sé que somos humanos y que muchas veces nos cuesta, necesitamos del poder de Dios, pero evidentemente esa es nuestra lucha. Nos has invitado a brillar por los demás, pero nos has dicho que para poder brillar por los demás hace falta amar lo que hacemos, hace falta amar a Dios y amar al prójimo. Porque si no, será brille y brille, pero no vamos a brillar por los demás. Sí. Es cierto, yo creo que ese es el quid de la cuestión. Yo muchas veces me pregunto, a veces los chavales van muy desorientados y les hacen estudiar a lo mejor carreras que no les gusta porque tienen salida, cuando ellos serían felices haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Y lo harían muchísimo mejor porque es algo que les nace, es algo que aman, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros como creyentes sepamos eso. O sea, si queremos hacer algo bien hecho, tenemos que amar eso que estamos haciendo, enamorarnos de eso. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender. Pregunta del millón, ¿y si no lo amamos, cómo podemos hacer para amarlo? Señor, pon tu amor en mí. Claro, porque a veces yo entiendo que es imposible, ¿no? El Señor nos dice amar a vuestros enemigos. ¿Hasta qué punto? Quizá estás queriendo decir que cuando yo miro como Jesús me ha amado a mí, eso puede transformarme, sí. ¿Verdad? Cuando yo miro que yo he sido el enemigo de Dios y como Él me ha amado, sí, ¿puedo aprender? Yo pienso que somos bastante mejorables en todos los sentidos. ¿Preguntas? Yo quería comentar algo, es que estoy reflexionando en todo lo que está diciendo. A mí me encantó, pastor, eso de la parte de la proactividad y reactividad, lo reactivo. Cuando yo era niña, mi mamá siempre ha sido muy tranquila, muy, muy apacible, y yo sentía que muchas veces no reaccionaba como yo quería, ¿no? Yo siempre tiendo a defenderme y a atacar, esa era mi tendencia. ¿Y por qué? Porque creíamos que la persona callada y que no contestaba nada y no se defendía en mi pensamiento de niña y parte de mi adultez,
era que estaba siendo débil. Y con los años y con el estudio y con el profundamiento de la palabra de Dios, me di cuenta que lo más inteligente que podamos hacer es callar. Muchas veces callar hacemos mucho menos daño que hablando y defendiéndonos. Esto no quiero decir porque lo recordaba, Dios dijo lo que tenía que, Jesús dijo lo que tenía que decir, pero es que la forma como lo decía era para corrección, no para dañar. Muchas veces, y lo hablo por mí, cuando reacciono, que algo me duele muchísimo, generalmente intento decirle algo que lo que usted me dijo me dolió, a usted le va a doler el doble. Esa era mi reacción, ¿no? Si a mí me dolió, pues yo voy a decir algo que a ti te doliera el triple. Y tenía, no el don, porque eso no es un don de Dios, la habilidad de saber lo que tenía que decir. Y con los años, y con la ayuda del Espíritu Santo, eso ha mermado en mí porque reconozco que no está bien. Pero usted me hizo volver a recordar, y es una lucha de todos los días. O sea, mi palabra, la buena palabra, y se nos olvida, la buena palabra quita la ira y tiene que ver con lo que usted estaba predicando. ¿Cómo reacciono ante el mal? Pero ¿cómo reacciono cuando yo soy instrumento del mal, cuando yo estoy siendo oscuridad? Y tiene que ver con que Dios es que cuando eso pasa es porque me he permitido ese día no brillar, y eso me encantó. O sea, no podemos darnos el lujo, lo dijo usted, no podemos darnos el lujo de no brillar en un solo día. No hay vacaciones para los cristianos. No hay vacaciones. Sentimos desde aquí comunicar a quien esté en la playa, donde quiera que esté. El pastor nos ha dicho, tenemos que brillar en cada momento. Lo que he hecho, una lástima es que no haya vacaciones para el mal, ¿eh? No, pues sí. Eso sí sería oportuno. Tenemos que brillar donde quiera que estemos. Me ha encantado la frase: cada acto de bondad, de justicia, de misericordia es un rayo de luz en las tinieblas de este mundo. Donde quiera que estemos, tenemos posibilidades de impartir esa luz, de impartir esa bondad, esa misericordia y ese amor, donde quiera que nos encontremos. No hay lugar para tomarse vacaciones porque el mal no lo hace. El mal no toma vacaciones. Es así. ¿Cómo vamos a hacerlo los cristianos? Nos has dicho que la vida del cristiano debe de ser una demostración diaria de una vida con Cristo. Si no es así, ahí hay algo que no funciona, ¿verdad? No podemos estar un día enganchados a la vida los sábados y el resto ser zombies, muertos vivientes. Necesitamos estar diariamente enganchados a Cristo, que nos transforme, que irradiemos su luz y ser luz para los demás. Así es. Porque si no, puede que también seamos más falsos que una moneda de 5 euros. Si irradiamos su luz los sábados y el resto somos tinieblas, me temo yo que los sábados no irradiamos su luz. Simplemente falseamos algo que no hay dentro de nosotros. Así es. 1:05. Qué gusto estamos, ¿no? Estamos bien. Estamos, ¿no?, a gustito. Estamos a punto de cantar como aquel, ¿verdad? Siempre estar con ustedes y escucharles, irradian tanta paz y tanta espiritualidad que uno se siente a gusto, y yo podría pasar horas aquí escuchándoles. Y es una forma de desahogo espiritual, y eso sí es lo que tenemos que ver, y sé que los que están escuchándonos, viéndonos en casa, tienen que sentirse así. Porque hoy es un día de regocijo, y eso es lo que Dios quiere del sábado, no una carga, sino una forma de alabarlo y hacerlo delicia santa a su nombre. Amén. Pues a pesar de que es un auténtico placer, tenemos que ir terminando, así que vamos a hacer un último comentario. Esther. Pues mira, yo dos ideas. Nos has invitado, pastor, me lo anoté así, al desafío de pasar a la acción en contra de la incesante labor de la oscuridad. Tenemos el desafío de pasar a la acción, hay que dejar esas tibiezas y tenemos que ponernos en marcha, tenemos que ser proactivos. Me ha gustado la idea del desafío de pasar a la acción en contra de la incesante labor de la oscuridad. Y también lo enlazo con lo de la perseverancia, que no lo hemos comentado. Nos has invitado también a no cansarnos de hacer el bien. Por una parte hay que pasar a la acción, y por otra, cuando empecemos a hacer el bien, pues tenemos que continuar haciendo el bien y no cansarnos. Yo enlazo todo esto con una pequeña idea, es muy pequeña, y está enlazada con una de las partes que yo me anoté también, al igual que Richard, ¿no? Esto de que cada pequeño acto de justicia, bondad y misericordia, ¿verdad?, puede luchar en contra de esas tinieblas morales. ¿Sabes? Yo pensaba una cosa. Una simple lucecita de una simple vela
es suficiente para que ya no haya tinieblas. No hace falta tanta luz para empezar a alumbrar. No hace falta tanta luz para contrastar una tiniebla enorme. En medio de una noche gigante, en medio de una oscuridad tremenda, en medio de mucha tiniebla, tanto mental como espiritual, una pequeña llamita, una pequeña luz, ya se ve. De manera que si a lo mejor, ¿sabes? A veces dices, mira, yo como estoy, y como estoy así con esta pinta pecadora que llevo, no tengo suficiente luz para iluminar, o no soy suficiente, ¿verdad? Aunque soy llamada a ser luz, como para reflejar la luz que viene de lo alto, que sepas que tú puedes brillar desde una pequeña lucecita. Y con tal de que brillemos un poco, ya se acabó la oscuridad. De hecho, es fácil, efectivamente, alumbrar, porque es fácil que no haya oscuridad, con una sencilla luz. Así que yo espero que podamos hacer esa analogía, ¿no?, de lo físico con algo espiritual también, y nos animemos a ir brillando poco a poco, y a con cada pequeño acto pues poder poner luz. Yo no tengo ni idea de si una simple lucecilla que haya podido compartir alguna vez ha podido disipar la tiniebla espiritual, moral, anímica de alguien. A lo mejor es mucho más fácil de lo que parece y nos estamos complicando. Fíjate qué idea más buena, Esther, porque según estabas hablando se me venía a la mente el día del apagón, que una simple vela, ¿verdad?, en medio de la oscuridad daba la tranquilidad suficiente a la gente para calmar su ansiedad, para sentirse seguros. No era toda la iluminación de la casa, ¿verdad?, pero esa simple vela nos daba la seguridad que necesitábamos. Qué bueno el ser con lo que tengamos, aunque seamos simples velas. Una vela en medio de la oscuridad da a los demás la seguridad necesaria. Felipe, última reflexión, último pensamiento. A mí me ha gustado mucho una idea que ha dejado Manuel, y es que no podemos darnos el privilegio o el lujo de brillar un día sí y otro no. Intermitente. Y no podemos ser intermitentes. Y cuando estaba escuchando eso me ha venido a la mente una imagen que quizá tristemente hemos visto mucho estas semanas, y la de los bomberos. Cómo han estado luchando, ¿no?, o siguen luchando todavía en algunos lugares para apagar el fuego. Y un bombero no puede decir, bueno, pues ahora voy a estar un rato con la manguera, ahora voy a descansar un rato, voy a parar, porque si no el fuego vence otra vez todo el bien que habían hecho, ¿no? Y es una idea que me ha llegado así, y sobre todo porque debemos de ser como ellos, ¿no?, proactivos, ¿no?, para hacer que ese fuego no siga avanzando. Y es verdad que a veces es cansado, ¿no? Y yo veía en las noticias, ¿no?, cuando hablaban de las jornadas que están echando algunos turnos de bomberos de 12 y 14 horas. Y también me ha venido a la mente otra historia, y es la de Desmond Dash. Ah, sí. ¿Os acordáis de la película? Bueno, se hizo famoso por la película El último hombre, ¿no? Y cómo él, en esa batalla, ¿no?, solo pidió una cosa a Dios: dame fuerza para poder salvar a otro. Uno más. Y yo creo que bueno, que esa es la esencia de nuestra misión como luz en este mundo, ¿no? Intentar alumbrar y no ser una luz intermitente. Y si nos sentimos derrotados o cansados, ¿no?, pedir a Dios, ¿no?, de que nos dé las fuerzas para seguir alumbrando a los demás. Muy bueno eso de Mundo, sí. Apúntalo para... Sí, no, es verdad, porque puede hacer el bien, o sea, hacía el bien sin hacer el mal. O sea, no tienes que matar a nadie y salvar vidas, ¿no? Entonces, muy bueno. Levi. En un momento tan complicado como estaba, porque no era tan fácil, yo me quedo con cómo puedo vencer el mal, y me recordó que son con las armas de Cristo, no con mis propias armas. Recordar que esas son las armas que nos hacen vencer el mal. Con sus armas, con su ejemplo. Manuel, no sé si quieres aprovechar que algo se te quedó. Bueno, yo creo que el texto bíblico de Pablo que usaba para comenzar el sermón, creo que es clave, ¿no? No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Yo entiendo que a veces el mal presiona, aprieta, nos golpea, y no es fácil mantenerse en pie. Esto es como un ring de boxeo. A veces no es fácil. Pero Pablo nos anima, ¿no?, a que no seamos vencidos. A veces hay cosas que son injustas, hay cosas que nos han hecho daño, hay cosas que tal, pero nada devuelve el bien. Nada por lo que no haya pasado Jesús, claro, ¿verdad? Claro. Él es nuestro ejemplo. Pues
finalizamos ya esta edición 411 de La Iglesia en Casa. Ha sido un placer que estéis ahí. Yo me quedo con el texto de Gálatas 6:9. No os canséis de hacer el bien, ¿verdad? Y si alguna vez os canséis, pues acudimos a Desmond Dash. Dame fuerzas todavía para uno más. Porque las fuerzas no dependen de nosotros. Las fuerzas nos las da el Señor. Y nos va a dar aquello que necesitamos. Y lo que necesitamos es impartir luz en este mundo de tinieblas. Que Dios os bendiga, que disfrutéis de esta semana junto a Él, caminando junto a Él, siendo rayos de luz en un mundo de tinieblas. Que el Señor os pueda bendecir para que podáis esparcir su luz, que pueda la gente ver que el amor de Dios sigue todavía, a pesar de las circunstancias de este mundo, sigue funcionando y funciona a través de vosotros, a través de nosotros. Amén. Que Dios os bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí, a las 10 en punto, en La Iglesia en Casa. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Hasta luego!